tardes. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y en sus oficinas, en casa, donde estén. Pues hoy vamos a platicar sobre las implicaciones que tuvo la sesión del Pleno que se llevó a cabo a principios de abril en la Suprema Corte, en la que no se alcanzó la mayoría calificada de 8 votos para poder declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica y que por lo tanto sigue vigente. Creo que esta votación hasta a los abogados nos dejó con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque al no alcanzarse en esta votación en uno de los 7 apartados discutidos, ¿no? La Corte pues desestimó la acción de inconstitucionalidad. Pero esto tampoco, que esto hubiera sucedido, tampoco implica que la Corte se haya pronunciado a favor de la constitucionalidad de las reformas de la ley a la industria eléctrica. Creo que el punto de que no hubo los votos suficientes para declarar ni el todo ni las partes de la ley como inconstitucionales, entonces por lo tanto, a contrario de eso, quedaron en su estado anterior, ¿no? Y, pues, es decir, válidos, ¿no? Pero en suma quedaron firmes todos los cambios en los que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, el cambio en el orden del despacho del Sistema Eléctrico Nacional para poder privilegiar contratos con compromiso de entrega física y los cambios en el acceso a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. Ahora, como ya se ha dicho antes, la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice, ¿no? Entonces, desde la más estricta técnica jurídica, pues así es, ¿no? Entonces, además de esta situación, creo que uno de los temas preocupantes, en mi opinión, que ojalá podamos también tratar este tema, sobre todo porque es un tema de regulación y competencia, es que, en mi opinión, la apreciación del ministro Saldívar, en el cual da la competencia un valor inferior que a otros valores en la Constitución, a mí me pareció un poco alarmante, sobre todo porque yo siempre he considerado que la Constitución, la competencia, es este medio por medio del cual se garantiza el ejercicio, pues, de otros derechos, ¿no? Y ahora la pregunta es, pues, ante esta situación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se van a resolver todos los amparos pendientes y los que vayan a surgir? ¿Qué ley se va a privilegiar? ¿Cómo van a poder, ¿no?, las empresas ampararse contra la ley que a falta de votos no se declara su constitucionalidad? Entonces, como la ley no le pasó nada, pues tampoco la posibilidad de ampararse ante ella. Entonces, pues, ¿qué más puede pasar? Es uno de los temas que, pues, hoy Alfredo Orellana está aquí para platicarnos. Alfredo, vale, una cortita. ¿Okay? Es presidente de análisis y diseño normativo, pues se lo pongo a leer todo. Es coordinador de Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Barra Mexicana de Abogados. Es apasionado por el desarrollo de sectores especializados, experto en regulación y en sectores de infraestructura, energía y medio ambiente, Legal Tech y FinTech, ¿no? Y autor de GPS de energía y Bademecum de energía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Tienes una presentación. Pues gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación, Aileen. Yo creo que después de la pandemia hay que reactivarnos físicamente, socialmente y neuronalmente, porque creo que necesitamos reflexionar juntos, porque el destino del país requiere las mentes de todas y de todos. Y esta sesión del Pleno de la Corte en particular, lo que nos mostró es qué difícil es podernos poner de acuerdo hasta en los desacuerdos. Qué difícil es encontrar respuestas si no estamos de acuerdo en las preguntas. Y qué difícil es poder dar cuenta de una deliberación en la que ni siquiera estuvimos de acuerdo que estábamos deliberando. Y esta es una cosa bien importante porque no habíamos tenido una sesión similar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la novena época. Desde que la Corte tiene 11 ministros, no habíamos visto algo así. Y voy a tratar de explicarles qué pasó. La información es pública, están los videos en YouTube, están en el canal judicial, están las estenográficas, pero quisiera darles un paseo de qué es lo que se discutió en la Corte para entender qué se votó, cómo se votó, porque sin eso pues no sabemos ni en qué acabó y qué sigue. Entonces, si me permites, vamos a pasear por acá. Los órganos colegiados
discuten cosas que están previamente planteadas. Las discusiones en un cuerpo colegiado, sobre todo jurisdiccional, parten de propuestas que requerirán de la anuencia o la desanuencia de los participantes. Y no solamente en los órganos jurisdiccionales, el Congreso aprueba o no aprueba iniciativas. Los tribunales aprueban o no aprueban una sentencia. Los consejos municipales aprueban o no aprueban las decisiones que tienen. Si nos lo imagináramos en lo que sucede en los botoncitos de las encuestas de Google, pues es el botón de sí o no, o darle a la derecha o darle a la izquierda. No hay mucha cosa en medio. ¿Qué pasó en la Corte? Primero, para poder entender qué sucedió, hay que seguir la secuencia del debate. Y esta es la primera diferencia de otros casos. Cuando los abogados presentamos una demanda de amparo o una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, planteamos lo que le denominamos los conceptos de violación. ¿Qué es aquello que me afecta y que quiero que el juez atienda? Y los enumeramos. Para los que no son abogados, de verdad, los enumeramos. Le voy a plantear 10 cosas, señor juez, 7. La primera, la segunda, la tercera. Los jueces, cuando reciben esto, lo analizan y dicen, vamos a resolverlo, pero yo creo que no necesariamente en el orden en el que usted lo plantea, lo voy a reacomodar para resolverlo mejor. Y entonces hago un proyecto de sentencia. Los proyectos tienen también un orden que voy a proponer al resto de los magistrados para discutir los temas que yo creo que resuelven el asunto que me plantearon. No otra cosa. Solo eso y nada más que eso. Y yo digo, en este proyecto planteo 3 temas. El primero, el segundo y el tercero. Quien preside la asamblea, quien preside al órgano colegiado, a la corte, al tribunal, hace un nuevo instrumento que se llama problemario. Después del proyecto yo veo cómo es que creo que tenemos que discutir esto que propone el proponente. Entonces, a mí se me ocurre que son 7 cosas. Y ahí van las 7 cosas que voy a proponerles que discutamos. ¿Cuántas diferencias hay entre el planteamiento original y el planteamiento de resolución? Dice la ley orgánica que es el presidente de la Corte quien tiene a su cargo la conducción de los debates, no el ministro ponente. Por eso es que el problemario es tan importante. Vean ustedes casos emblemáticos como el aborto, la ley Televisa, ley de Acacho, donde el problemario ordenó una discusión muy compleja para poder ir avanzando en debates evolutivos. Oigan, ¿están ustedes de acuerdo que va a llover o no va a llover? Si no estamos de acuerdo en eso, ni para qué discutimos el color del paraguas. Si nos estamos de acuerdo en que no va a llover, ya no hay paraguas. Si decimos que sí va a llover, entonces sí necesitamos el paraguas. No podemos regresar después de discutir que el paraguas va rojo, que alguien diga, oiga, pero lloverá. No, ya lo discutimos. Para eso vamos evolucionando en las preguntas. Nos podemos equivocar en la primera, sí, pero es que hay que evolucionar hasta llegar a una resolución holística. En esta sesión hay que seguirla para poder comprender qué se discutió. Y es que se siguió el orden del proyecto, no el orden de un problemario. ¿Podrían ayudarme a picarle al botoncito de los antecedentes? ¿Esa manita? ¿Se puede? Creo que yo no puedo. No. Cintia, ¿podrán? Ahí va. Primero los antecedentes. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ahí el play. Esto viene de mucho tiempo atrás. La reforma constitucional en materia energética fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2013, hace 9 años. Se tardaron 8 meses en emitir la ley de la industria eléctrica reglamentaria de aquella reforma constitucional. Cuando llega esta administración, el presidente utiliza su facultad de iniciativa preferente, en febrero plantea cambios. La reforma surge en marzo, a un mes de haber recibido la iniciativa, y la acción de inconstitucionalidad es planteada desde el Senado. Son 48 senadores que en abril de 2021 le dicen a la Corte, algo está mal en lo que se ha aprobado. Y la Corte tardó un año en poder emitir una resolución que se adoptó en 2 días de sesiones. Ese es más o menos el escenario en el que estamos parados. El año que hay entre abril 21 y abril 22 también es cierto. Originalmente el proyecto correspondía al ministro
Franco, que terminó su gestión y hubo que hacer un traslado a la ponencia de la nueva ministra. El caso es que las líneas de tiempo. Algunas van, como dicen mis hijos, en tortuga y otros van en correcaminos. Esta es la línea de tiempo. Si pudieran apretar el triangulito azul para regresar a la presentación. Bien. Bueno. Ya puedo, ¿verdad? Creo que sí. Ahí está. Antes de discutir el caso, había que resolver algunas cuestiones previas. La primera es que la ponente de este caso, la ministra que recibe el asunto para que lo estudie, ningún ministro lo recibió más que una de los 11, es la ministra ponente, que tiene que hacer el estudio, analizar y preparar la propuesta de respuesta ante todos los ministros, fue la ministra Loretta Ortiz Alf. Para iniciar la discusión, el ministro presidente nos avisa que se ha recibido un escrito en el que dicen que la ministra no debe participar en el debate. ¿Por qué? Porque ella fue diputada y participó en la reforma eléctrica. No votó esta en particular, pero votó todos los antecedentes, incluso votó en contra de algunas otras cosas que tenían que ver con el sector eléctrico y había fijado una posición partidista política en tribuna de la Cámara de Diputados en contra de la reforma anterior y en favor de la nueva reforma. Lo que decía este escrito es: la ministra no puede ser imparcial, porque ha expresado públicamente una preferencia para algún lado de la resolución. Podremos casi predecir que va a estar a favor de la reforma, entonces debe de disculparse. Y pasado eso, se analizarían lo que el proyecto llamó cuestiones previas, que ahorita les voy a explicar. Nada que ver todavía con las deliberaciones sobre el fondo de la iniciativa. El proyecto que presenta la ministra está estructurado en 7 apartados. Ahorita les voy a dar más numerarias, muy bonita, a mí me gusta mucho. Trata sobre 14 artículos de la ley y 2 artículos transitorios. Cualquiera de nosotros podría ordenar esta discusión en 7, en 14, en 13, en 21. ¿Quién lo ordena? Pues ahora sí que el que maneja, el que lleve la discusión. Lo importante es que así arrancó esta deliberación, con esa propuesta de estructura. Y se llevaron a cabo 8 rondas de votación, una para cada uno de los apartados del proyecto, y hubo una antes para las cuestiones meramente formales, que si la demanda llegó a tiempo, que si había alguna causa de improcedencia, que si, en fin, cosas de forma, que fueron votadas fast track, no había necesidad de más, todo estaba en orden. Esa fue la primera ronda y después una ronda para cada uno de los conceptos. Es muy importante que no siempre se discute la recusación de un juez. La Suprema Corte ha tenido diversos casos en donde un ministro se excusa de conocer un caso porque participó antes en esa materia, porque tiene un pariente, porque eso es válido y se vale, y es muy bueno. Típicamente nace del ministro la pregunta: oigan, yo viví esto, yo creo que no debo participar, ¿qué opina el Pleno? Y el Pleno es el que decide si sí o si no. En este caso, la ministra recibió el expediente, lo proyectó y ya en el momento de votar es cuando surge este posible impedimento. No le toca a ella, no le toca al presidente de la Corte, le toca a todos los ministros resolver si ese impedimento es legal o no, si la ministra puede seguir participando o no en esta deliberación. No sé si quizás no la atiendo. Vamos a platicarles qué pasó con la recusación de la ministra. El argumento principal es que fue diputada y se pronunció públicamente a favor de los contenidos de la reforma, no de la reforma misma, porque no le tocó votarla, pero sí de los contenidos.
Y ahí está el resultado. 2 ministros consideraron que la recusación era válida, que habían razones jurídicas, y esto no tiene que ver con un juicio moral en absoluto respecto a la señora ministra. Es un asunto, dice el ministro Pérez Dayán, de derecho expreso, en donde, habiendo sido parte de lo que se va a juzgar, es obvio que usted no debe participar, o bien, incluso de legitimidad, como dijo la ministra Lucía Piña, dijo, la apariencia de imparcialidad también es importante. Entonces, sería bueno que no participe. Sin embargo, el resto de los ministros consideraron que no había impedimento y que la sesión podía seguir. Dicho eso, se abrió el capítulo de consideraciones previas. Las consideraciones previas no existían en la 8ª época, empezaron en la 9ª época y se fueron incrementando la sentencia. Las consideraciones previas son un apartado antes de la sentencia en donde se ponen ciertas premisas conceptuales, técnicas, estadísticas para darle contexto a la propuesta de sentencia. No tiene que ver con qué dijo quien promueve el juicio, no tiene que ver con qué voy a tratar de proponer, es como el prólogo. Estas cuestiones previas, dice la ministra, quiero ser muy clara, muy sencilla para que todo el mundo comprenda qué es el Sistema Eléctrico Nacional, qué es la reforma eléctrica, qué es lo que está en juego, porque a partir de aquí plantearé mi método de resolución. Plantea ella que para poder entender el fenómeno de esta acción de inconstitucionalidad, se tendrían que revisar estos temas. Los antecedentes del Sistema Eléctrico Nacional, en donde habla básicamente de la pre-reforma 2013 o antes de 2013 y después de 2013, donde habla del marco constitucional que en su opinión rige el Sistema Eléctrico Nacional. Desde aquí ya anuncia cuál va a ser el referente constitucional que va a utilizar para proponer la resolución. ¿Cuáles son las obligaciones de la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional? Dice ella, desde la perspectiva de los derechos humanos, no desde la perspectiva de los artículos de la Rectoría Económica, 25, 26 y 27. Dice, no, vámonos un poquito para atrás. Esboza, dice ella, tenemos la oportunidad de desarrollar el acceso a la energía como un derecho humano autónomo. Aquí se los explico en esta consideración previa. Y al final les doy una explicada de cómo funciona el Sistema Eléctrico Nacional en términos fundamentalmente técnicos, dice ella, en un lenguaje sencillo para que podamos entender cómo voy a proponer la resolución. Esto es muy interesante porque la primera ronda de discusiones versa sobre las cuestiones previas. Habían dicho que no había una causa de impedimento de la ministra para participar en el debate, cosa que fue votado y está bien, pero en esta serie de intervenciones, muchos ministros dicen, oiga, estas cuestiones previas están de más. Creo que prejuzgan un poquito sobre el asunto. Creo que ya trae una oda en favor del control estatal, ya trae una descalificación respecto a la participación privada, como que ya está anunciándonos para dónde va, entonces ya no parece previo, ya parece medio conclusivo. Y entonces, ¿nos quedamos o no nos quedamos con sus conclusiones previas? Y el resultado es muy interesante. Lo que dice la mayoría de los ministros es que las consideraciones previas deben ser eliminadas de la discusión. No las podemos tomar en cuenta porque no compartimos ese set conceptual como plataforma de la discusión del Tribunal Constitucional. Hay que hacerlo a un lado. Como ven en las películas donde dice el jurado no tiene que tener en cuenta esto que se ha dicho, eso es lo que se votó. Y el secretario dice, no se pueden tener en cuenta. Y lo que dice el ministro presidente es, ok, no forma parte de la discusión. Ministra, cuando acabemos la discusión, usted se compromete a que lo adecúa. Sí, muy bien, sigamos. Para mí esto es muy importante, porque este es un primer aviso de que la plataforma conceptual con la que la ministra ponente propone llevar a cabo la discusión no fue aceptada. Entonces no tenemos el capítulo 1, no estamos de acuerdo. Mire, vamos a discutir esto desde la Caperucita Roja. No, no lo aceptamos. Entonces hay lobo feroz o no. Entonces hay abuelita o no. No, es que no lo aceptamos. Nos regresa a casilla 0.
vamos a empezar a discutir desde las consideraciones respecto de si el lobo tiene o no una causal de exoneración. Nada más que no aceptamos el cuento antes. Esto es muy importante. El Pleno rechaza en votación las consideraciones conceptuales previas propuestas en el proyecto que va a discutir. Les hablaba de los números. Los senadores propusieron 8 conceptos de invalidez, agruparon en 8 capítulos lo que consideraron que era violatoria a la Constitución: la libre competencia, el medio ambiente, los derechos de las personas y las comunidades, los tratados internacionales. Enumeran los senadores uno a uno 8 conceptos de invalidez en su demanda. El proyecto de la ministra agrupa esos 8, no los resume, no los compacta, propone otros 7 conceptos diferentes en los que va a ir acumulando los 8. No hay unidad, no es el 1 con el 4 es en el 1 cabe un pedacito del 1 y un pedacito del 3, en el 2 le voy a meter un pedacito de este otro, no sé si estoy siendo claro. Se trata de otro modo de sistematizar el problema en el proyecto. Dice la ministra cuando expone y abre su presentación que la ley que se está impugnando básicamente planteó 4 modificaciones. Esta es su opinión, esta es su propuesta, que venía en las consideraciones previas que fueron no aceptadas, pero lo propone como parte de su metodología de explicación. Dice, para entender la ley que se está impugnando tenemos que revisar que hay condiciones que se modificaron. La primera es el orden de despacho. La segunda es los certificados de energías limpias, que tienen consecuencias un poco más de raíz respecto a la industria que produce la energía. La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, la revocación de los permisos de autoabastecimiento y la revisión de los contratos de los productores independientes de energía, y los criterios de la CNER como elemento que la CRE estará obligada a considerar al momento de tomar decisiones en esta materia. Dice la ministra, con eso yo resumo la reforma que vamos a juzgar. Esos son los 5 principales cambios, y lo que yo veo es que a partir de esta rejilla de conceptos puedo ubicar los conceptos de impugnación de los senadores. La mayoría de esos conceptos se refieren al orden del despacho. En ese orden de despacho los senadores aducen que hay afectación a la libre competencia, artículo 28, para los que no son abogados el numerito es un número constitucional, pesa igual el 28 que el 1, el 4, el 5, que es lo que platicamos ahorita. No se vale ponderar, la Constitución es imponderable, se ponderan los casos, no la Constitución. Los tratados internacionales, el medio ambiente, diversos derechos humanos. Hay una parte en donde el senador dice que esta reforma afecta al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a la igualdad, se lleva de calle diversos derechos humanos, y los objetivos del CEN que están en el transitorio de la reforma de 2013 de la Constitución, que forma parte de la Constitución. Dice la ministra ponente, eso es lo que yo entiendo que es la reforma y eso es lo que yo entiendo que es la propuesta de los senadores. Para resolverla, propone la ministra que el proyecto atienda 7 apartados. 1, me voy a dedicar al orden de despacho. 2, a ver si de verdad hay una violación constitucional por esto del trato nacional. En fin, si crees que hay que irnos más rápido, tú me dices. El C, vamos a abordar energías limpias. El D, la revocación de los permisos de autobasto y la revisión de los contratos de los productores independientes. E, el tema de los criterios de CNER. El F, las tarifas del usuario final. Y el G, los principios del sistema eléctrico nacional. Esa es la manera en la que yo, ministra ponente, voy a abordar los argumentos que venían en los 8 conceptos de invalidez, que los he adecuado en mi modo de ver la reforma, y les voy a dar una respuesta así. De hecho, se los puedo explicar muy fácil. Les voy a decir en dónde está la respuesta de cada uno de ellos. La ministra utiliza incluso la palabra ¿dónde está la respuesta a cada uno de los conceptos de invalidez? Es correcto, pero la respuesta es el resultado de la deliberación. Entonces, quizás lo preciso era decir en dónde está la ponderación y la jurisdicción
de los argumentos del quejoso. Este es el mapita, el mejor mapa que pude hacer yo. Y nos dice, ahí están las respuestas. Puede transbordar, ¿no? Bueno, pero no solo eso. Dentro de el orden de despacho vamos a resolver estos otros 5 conceptos, que son muy importantes. Vamos a resolver los contratos de cobertura eléctrica con entrega física. ¿De veras eso es lo que afecta o no afecta el orden de despacho? ¿De veras afecta el orden de despacho los costos de producción a valor unitario en vez de los costos marginales? ¿De verdad el acceso abierto a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución está afectando el orden de despacho o son cosas diferentes? El contrato legado para el suministro básico y la agrupación de los solicitantes para, me reservo mi opinión, pero para construir las obras que faltan. Estos 5 conceptos están subsumidos en el apartado A, que subsume la libre competencia que está sometida en el orden de despacho, que es donde yo creo que le doy respuesta al momento. Esta es la propuesta de resolución, este es el cubo Rubik, esta es la resolución del acertijo que propone la ministra ponente. Por cierto, otro número que no perdemos de vista es, hay 16 normas impugnadas y ortodoxamente podríamos encontrar en precedentes 16 votaciones de la Corte respecto de la validez o invalidez de la norma impugnada. Y aquí no votamos, no votaron por norma. Ahí están las normas impugnadas y lo que quiero llamar su atención es muy complejo entender la relación que hay entre este 8 con este 7, con ese 4, con ese 16 y solo asumiendo que el método es admisible podríamos irnos a la deliberación. Pero les recuerdo que dijimos que el método no había sido admisible de entrada. La presidencia del Pleno dice, vámonos entonces con el proyecto. Vamos a dar por bueno que el orden de discusiones de la A a la G. Me faltaron los transitorios. Este es el resultado de muchas horas de YouTube. Es una reconstrucción de lo que yo creo que sucedió en el escritorio del secretario de Acuerdos. Porque las votaciones no fueron así. Pero así es como se dio el resultado de la votación. Cuando el secretario de Acuerdos canta los resultados, dice, tenemos 6, los rojos son votos por invalidez, los verdes son votos por validez, y lo que él dice es donde hubo mayoría. Eso es correcto. Las cortes funcionan con mayorías, no con minorías. Entonces, le voy a decir primero, señor presidente, en donde hay mayoría por la validez. No quiere decir que se alcanzan los 8 votos, nada más, ahora es que quién ganó, la validez con la invalidez. Y aquí quiero ser muy enfático, no hay en medio, no hay empate. La norma es válida o es inválida. Y además, las normas traen una presunción de validez. Si la Corte no se pronuncia, ya son válidas. Si la Corte se tarda otro año, siguen siendo válidas. Si no hay una mayoría en el rojo, siguen siendo válidas. No hace falta los 8 votos, ya son válidas, ya las publicó el Congreso de la Unión. Se necesitan votos para anularlas, definitivamente, dicen expulsarlas del orden jurídico nacional, o bien votos calificados 8 para no solamente dejarlas con la validez originaria, sino blindarlas. Esto es la declaratoria constitucional de validez de la Corte, diciendo, con 8 votos de la Corte ya no proceden amparos. Ya son válidas, ya no hay un solo juez en el país que pueda juzgar sobre ellas. Pero entre estos 8 y estos otros 8, se gana con 6, se gana con 5, es una mayoría relativa, validez o invalidez. Este es el score. Y el secretario empieza a decir, oigan, para el artículo 3, fracción quinta, tenemos 6 votos por la invalidez. Por el artículo, no alcanzo a leer, pero el otro artículo tiene 6 votos por la invalidez, el otro tiene 7, leo los rojos y digo, se desestima la acción porque no se alcanzaron los 8 que se requieren para invalidar la norma. Y en los otros están también estas, solamente el que tiene 10 votos, que es el 35, alcanza una mayoría calificada y se declara constitucionalmente válido. Los otros quedan tablas. Entonces tuve que regresar al YouTube. Y dije, ¿cómo llegamos a esos votos? Porque ninguno de los ministros, ninguno de ellos dijo, yo voto por la validez o invalidez del 3.5, del 3.12, del 3. Ahorita si podemos les paso un videito, ojalá se pueda, donde saqué los soundbites más bonitos.
Entonces, dice un ministro, yo no estoy de acuerdo con las consideraciones, pero estoy de acuerdo con la conclusión. Ok, ¿cuál es la conclusión? Que son válidas. Pum. Por ejemplo, el ministro Gutiérrez lo dijo así. Yo entiendo que lo que hizo el secretario de acuerdo fue ponerle palomitas a todos, porque dijo que estaba de acuerdo con el proyecto, aunque no con las consideraciones. Las tachecitos que ven es cuando alguien dijo que estaba por la invalidez de la norma y el resto no. Y por ahí hay unas amarillas que son las que de plano no encontré cómo se dijo y asumo que es el secretario de acuerdos poniendo el sentido que se asume de la votación. Por ejemplo, ahí el ministro Aguilar dice, estoy a favor de la validez del artículo 4, fracción primera, excepto por el pedacito que dice, de acuerdo con la viabilidad técnica. Bueno, cuando él dice, excepto por, pues la verdad es que está en contra de la validez, ¿no? Entonces, es una palomita, pero está en tachecito. Bueno, estas se dieron en 8 rondas. Una de las cosas más interesantes que yo les pido que vean en el YouTube el tiempo que tarda el secretario en dar el resultado de la votación. Pasan cosas como, señor ministro, su voto, en el sentido que me he expresado, espero que haya tomado nota de qué dije, sí tomó nota. Entonces el secretario dice, oh, sí, señor. Y el siguiente ministro dice, yo también, ¿sí me tomó nota? Sí, pero si me la repite, me ayuda. Entonces el presidente dice, hombre, pues ayúdenle, repítanle qué dijeron, cuál es el... Ya está tomando nota, y en esta sede de la maestría en Derecho, con el emblemático programa de Legal Tech y de tecnología, ¿no sería bueno que tuvieran una app, los señores ministros, y que pudieran votar con su dedito, sí o no, y tener un tablero digital? Vean ustedes donde está el secretario, el escritorio está lleno de libros, papeles, post-it. Rafael Cuello es un gran secretario de acuerdos de la Corte, muy serio, muy profesional, pero sigue contando los votos como lo contaban en la cuarta época. A mano, con plumita, con rayitas, cuando podríamos tener algo tan simple como vote en su celular. Todos los ministros, por cierto, vean, tienen su celular ahí. Todos tienen su laptop, pero nadie está utilizando la tecnología para el derecho. Tema interesante para lo que estás encabezando aquí en el TEC. Si conocemos el proyecto antes, si conocemos el problemario y conocemos qué preguntas se van a hacer, sería tan simple tenerlas precargadas, porque la pregunta no importa lo que usted piense, lo que usted razone, para eso son los votos que se redactan después. Lo que importa es si sí o si no. ¿Qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados? También en su época fue un gran problema, que si nadie iba a apretar el botón en nombre, en fin. Hoy tenemos inmediatez, transparencia, confiabilidad, trazabilidad de la votación en el Congreso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Estados Unidos Mexicanos creo que bien merecería eso, y nosotros también. Con eso descalifico también mi matriz, si alguien tiene una mejor. El tema más importante se trata de votaciones acumulativas o autónomas. Y esta es una cosa fundamental para el tema que estamos tratando. Mire usted, le voy a decir que aquí las normas están a juicio, como en película, están en el banquillo de los acusados. Los senadores acusan a estas normas de ser contrarias a la Constitución, de cometer el ilícito de violentar a la Constitución. El abogado defensor no es el ministro ponente, es el propio Poder Legislativo que dice, no, el trabajo está bien hecho. El Poder Ejecutivo que dice, no, yo publiqué algo que está muy bien hecho. Eso ya pasó, ya estamos como la Corte aquí, antes de jurisdictar, hace una cosa que se llama veredicto. Primero dice la verdad, son el jurado, están viendo si estas normas son o no son culpables. Imagínense esto. ¿Considera usted que es culpable? Sí. ¿Considera que es culpable? No. Ok. ¿Qué le parece desde la perspectiva del medio ambiente? ¿Es culpable? Ah, no, así no. ¿Y usted? No, así sí. Bueno, ¿fue culpable o no? Porque el ministro uno dijo que sí, pensando una cosa, y el ministro no dijo que no, pensando otra. Pero se suman, se sustituyen. ¿Cuál vale más? ¿La votación de después? ¿Las juntamos o no? El ministro González
y el ministro Gutiérrez son las votaciones que llegan a los escándalos de medios, que se perdió un voto, que qué pasó, que dónde quedó, que dónde está la bolita. Y el problema es, estamos discutiendo dos normas o es la misma norma. Basta que viole un artículo de la Constitución para que sea inconstitucional o no. En la primera votación, el ministro Gutiérrez dijo que todas las normas eran válidas desde la perspectiva de la competencia económica. No cree que se violente el artículo 25, 26, 27, 28 constitucional. El ministro González dice que sí hay normas que son inconstitucionales porque violentan la libre competencia, que son esas que están aquí, el 3, 5, 4, fracción 6, 26, que es muy importante, es donde está el quiebre, y el artículo 101. Eso es, señores ministros, las normas violan los artículos 25, 26, 27, 28, y esta es la respuesta. ¿Ok? Segunda pregunta, ¿violan también el artículo 1 y 4 constitucional porque atentan contra el medio ambiente sano? La respuesta dice Gutiérrez, bueno, no atentan contra el 28, pero sí contra el medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que el artículo 4, el artículo 26 y el 126.2 es culpable de violar la Constitución. Y voto por la invalidez de esas normas. El ministro González dice, bueno, a ver, sí, esas normas eran violatorias de la libre competencia, pero yo no creo que violenten el medio ambiente. Por lo tanto, no violan el artículo 4 y creo que son válidas. Pero entonces, ¿cuántos votos sumó la invalidez del artículo 26? ¿Esta palomita borró el tache de arriba o se suma? Y esa fue la discusión que tomó cerca de 7 minutos. La razón que se fue dando a lo largo de la sesión fue, no hombre, es que depende del argumento, no de la norma. Entonces, un ministro puede decir que viola la libre competencia, pero después le parece que no viola el medio ambiente y pues depende del contexto. Entonces, vamos a ir votando conforme al contexto. ¿Estamos votando por el argumento o estamos votando por la validez? Si nosotros hacemos las declaratorias de invalidez acumulativas, el artículo 26 sí tuvo 8 votos por la invalidez y sí fue declarada inconstitucional en su conjunto. Este es el típico modo de votar de la Corte hasta antier. Se suma, si usted ya dijo que es inconstitucional por el artículo 1, por el 4, pero ya dijo que es inconstitucional. Si le parece que no viola otras, está bien, pero ya trae un pecado. Entonces le van juntando los pecados hasta que llegue a los 8 o no. Esa llegó a los 8, pero en votaciones separadas, pero no se sumaron. El artículo 26, ¿qué les digo de él? No se los digo, se los leo. El artículo 26, los transportistas y los distribuidores son responsables de la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución y operarán sus redes conforme a las instrucciones del SENACE, quien considerará la prioridad en el uso de esas redes para el despacho de las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas con compromiso de entrega física. Para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las redes generales de distribución que correspondan al mercado eléctrico mayorista, los transportistas y los distribuidores se sujetarán a la coordinación y a las instrucciones del SENACE. Este es uno de los pilares fundamentales del tema medioambiental, de las energías limpias, del orden de despacho, de la prevalencia de las centrales CFE, y este es el que, a juicio de algunos, que no somos ministros, nomás vimos el video, pensamos que sí hubieron 8 votos, pero no hubo ese resultado formalmente por la manera en que se computaron los votos. Esto no es un error del secretario general de Acuerdos, ni es un error de la presidencia, es la dinámica con la que se llevó la sesión, porque no hubo un listado de preguntas a resolver, hubo un proyecto que se siguió en su lectura. Fuimos estando de acuerdo o no en capitulitos.
como el libro de Rayuela, o imagínense votar el Quijote por capítulos, pasarían cosas muy bien. El resolutivo quedó así. Queda el reconocimiento de validez de los artículos 3, fracciones 12ª, 12ª bis y 14ª, artículo 4, fracción primera, 12, fracción primera, 35, párrafo primero, 108, fracción quinta, y al tenor de una interpretación conforme, que es un tecnicismo constitucional, ese está en el considerando C, que les dije que era la manera en que se estructuró la y quedan también firmes el artículo transitorio cuarto y quinto del decreto y estos transitorios, los repetí, cuarto y quinto, quedaron firmes. ¿Qué pasó con el resto de las normas? Pues ni bien ni mal, quedan con la validez originaria de la promulgación del Diario Oficial de la Federación. No traen blindaje constitucional, tampoco están, como han dicho algunos, con 6 votos ya están tocadas de muerte. No, quedaron así y cada juez de distrito será libre o no de otorgar amparos en contra del resto de las normas que no tienen este reconocimiento. Este reconocimiento es obligatorio o no para el resto de los jueces. Lo que dice la Constitución es, solo serán obligatorios si hay 8 votos que coinciden en las consideraciones, no en la validez. Pero ninguno coincide en las consideraciones. Miren, en mi opinión, están en juicio las normas. El artículo que acabo de leer. El artículo, por ejemplo, les voy a poner unos ejemplos. El artículo que decía que Televisa gobernaba el espacio radioeléctrico. Esa norma. O la que dice que la mujer irá a prisión si aborta en cualquier etapa de la gestación. Esa norma. No son las mujeres que abortan, no son los niños que mueren, no son los religiosos, es la norma que dice algo. Esa norma es la que está a juicio. Sí están apegadas a la Constitución, a la vigente, a la que se lee en Internet. Su admisibilidad constitucional, esto es, leyéndola no solo a la luz de un artículo, sino de toda la Constitución. Su compatibilidad constitucional, si esta norma sigue viva por sí misma, pero quizás con efectos colaterales, es compatible con la Constitución, y su conformidad constitucional. Esta norma, por más que esté medio bonita, viene o no viene al caso con la armonía constitucional del orden jurídico. ¿Dónde están esas respuestas? En la jurisprudencia. Esa es la chamba de la Corte y del Poder Judicial. Es muy interesante que a lo largo de todo el debate no se citó una sola jurisprudencia. El proyecto no trae una cita a una sola jurisprudencia. No hay precedentes. Es un proyecto muy lírico y es un debate muy lírico en la humilde opinión de quien hoy comparte las tardes con ustedes. Hay una diferencia en las votaciones. Los votos, por dogmática, por ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reglamento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por precedentes, los votos, cuando se suman, dan origen a resoluciones. Si lo mató, veredicto, le tocan 40 años, jurisdicto. Jurisdicto. ¿Cómo? Votando. ¿Está usted a favor o no? Lo que pasa en las películas, ¿culpable o no? ¿Sí o no? Si no es culpable, ya ni para qué le seguimos. Si sí es culpable, entonces, ¿qué pena corresponde? Las normas son constitucionales, sí o no. Punto. Y se arroja una sentencia. Los argumentos no se votan, se comparten, y los argumentos no dan sentencias. Los argumentos juntos emanan jurisprudencia y tesis que no resuelven el caso concreto, orientan los casos futuros. Los votos en un caso jurisdiccional votan por la decisión del caso. Los argumentos se votan para resolver casos futuros. Esa es la diferencia de votar por la validez o la invalidez y votar o no, o sumarse o no a los argumentos que sostienen la validez o invalidez propuesta. Aquí hay un ejemplo. En el apartado E se logra la unanimidad del Pleno en el sentido, esto es, por reconocer la validez. Pero cuando escuchan lo que dice cada ministro, dice el ministro Gutiérrez, a favor, pero me separo de las consideraciones. Ok. Señor ministro González, a favor, ministro Esquivel, a favor, ministro Ortiz, a favor, a favor.
Ministro Pardo, también a favor, pero me separo de las consideraciones. Ministra Piña, a favor, me separo de las consideraciones. Ministra Ríos, a favor, pero con muchos matices respecto de las consideraciones. Señor Ministro Presidente, a favor y me separo de las consideraciones. Entonces, hay 11 votos que están de acuerdo en la validez de la norma, pero no están a favor de las consideraciones. De hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5 en contra de las consideraciones. Quiere decir que que acabó en la resolución como una declaración de validez, pues no comparten las razones. De hecho, están pendientes, hay que ver cómo redacta cada ministro su voto concurrente. Anuncian que lo harán, pero no lo conocemos aún. Sabemos que declararon la validez de la norma, eso es cierto y es correcto, no sabemos por qué. Para mí esto es fundamental, porque no sé, ¿sí se podrá pasar el otro video? Entonces, se los debo. No, ni modo. Bueno, ahí luego se los mando, porque son los soundbites donde sucede todo esto, cómo están las votaciones. Y concluyo con esto. La manera en la que se ha dado esta deliberación ya es cosa juzgada, ya está la sentencia aprobada, ya está el acta aprobada. No necesariamente es un error, no necesariamente es una falla, pero sí es un caso inédito. Hay un pasaje donde la ministra Piña pregunta, oigan, nunca hemos votado así, ¿será la primera vez que lo hagamos? O sea, no es solo mi opinión, es la opinión incluso de los ministros que dicen, ¿cómo estamos votando? Ahora, ¿qué es lo que sí? De la impugnación viene el estudio y el proyecto, del proyecto viene la votación, de la votación se regresa a la ministra ponente para que haga el engrose, esto es, después de toda la deliberación, sume el resultado de este debate, complete lo que usted propuso, haga usted la propuesta ya de la sentencia de lo que resulta de acá y traiga la aprobación del pleno. Una vez que se apruebe en el pleno, se le manda ya a notificar a las partes como sentencia y después de eso, en unos meses, varios, las ponencias trabajarán en redactar las tesis allá donde se contaron 8 votos. Cada uno de los ministros mandarán a la ministra los votos concurrentes, los votos particulares, los votos disidentes, en donde expresan las razones de sus decisiones y hasta entonces podremos hacer lo que le decimos a la hermenéutica de ver qué es lo que sostuvo la decisión. La decisión hoy está en esa resolutiva, que se declaró válido, que nada se declaró inválido. Seguimos a la espera de qué sucede en los casos concretos. Los jueces de distrito, los tribunales colegiados, solo están obligados a asumir el resolutivo que vieron, ninguno otro. Y entonces, también por la reforma al Poder Judicial de la Federación, veremos cómo se construye una nueva jurisprudencia a partir de los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y lo que hoy se llaman plenos de circuito. Y eso es a grandes rasgos lo que creo que pasó en mi mejor entendimiento. Muchas gracias. ¿Alguien tiene ahorita una pregunta? Aquí. ¿Sí, no? ¿Qué tal? Leo Peralta, corresponsal en la Ciudad de México de la agencia de noticias Acuris. Hay una cantidad muy sustancial de amparos que se encuentran, entiendo yo, suspendidos a raíz de todo esto. Incluso entiendo que la Corte ordenó que se dejara de mover estos asuntos. Yo sé que hay un término técnico para esto, en tanto la Corte no se emitía su resolución. Entiendo que para que estos mecanismos, estos engranes de la maquinaria judicial se reinicien, tendría que emitirse el engrose y una vez ahí volvería a activarse pues ahora sí que el mecanismo judicial. La primera pregunta es si esto es correcto, si es hasta que se publique el resultado de este engrose, bueno, este engrose, va a volverse a seguir la tramitación de todos estos, entiendo que son centenas de amparos que están en el Poder Judicial. Y la otra es la obligatoriedad de los jueces de acatar esto, porque quedó es como una sugerencia que deberían de atender, pero tampoco es una orden para que atiendan lo decidido por los jueces. Eso también queda un poco confuso. No sé si nos pudiera aclarar eso. Esto es lo único que es obligatorio.
contra estos artículos ya no debe proceder un amparo. Y esto tampoco es automático. Si estos artículos me generan un agravio por mi condición personal, tengo derecho a ser oído. Entonces, tengo derecho a que el juez no me diga, ay, como ya viene usted en contra de este que ya dijo la Corte, ya no pasa. Tiene que ver si no tengo yo una situación de agravio personal y directo que merezca un estudio de fondo. Claro, es muy difícil salir de estas declaraciones tan amplias en estos. El resto de la discusión fue una muy buena discusión jurisdiccional. Claramente los jueces, los secretarios de estudio y cuenta, los magistrados van a tomar todo lo que ahí se dijo para orientar sus decisiones, pero no son obligatorias. Y no solamente para ellos, quienes vamos a esgrimir la obligatoriedad o no de estos argumentos, vamos a ser los abogados en los tribunales. Un abogado que quiere que sea obligatorio, un abogado que quiere que no lo sea, y el juzgador tendrá que ponderar esas cosas. Dicho de otra manera, es muy difícil sacar una perspectiva a partir de esto respecto de qué va a pasar que no esté en este cuadrito azul. Esto es lo único que tiene un grado de certeza razonable respecto de qué es lo que sí se puede exigir como inicialmente obligatorio. No sé si... Y en cuanto a la reactivación de los amparos. Cuando se suspende la atención de... es que yo no me acuerdo si esto fue una declaración formal o no. Sí, fue formal. Si es formal, se emite un acuerdo de suspensión de trámite, se le ordena a todos los juzgadores que esperen a que la Suprema Corte resuelva. Esto sucede cuando es la primera vez, como en este caso, que se va a juzgar una ley, o la primera vez que se va a aplicar un artículo constitucional. Para que no perdamos tiempo, espérense, la Corte va a resolver y entonces ya todos resolvemos juntos. Cuando se ha resuelto y está redactado el resolutivo, existen tres caminos. Uno es un oficio que les dice ya estáis listos, dos, hasta que está el engrose y se circula, y tres, hasta que están redactadas las tesis. Mi opinión es que esto está en condiciones para que pronto se reactive y no parece que haya mucha más falta de espera. Pero es una decisión que le toca al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Ese sí es un asunto de la Judicatura. Muchas gracias por la ponencia. Mi duda es, esta parte que dice, al tenor de la interpretación conforme prevista en la cuestión C, asumamos que el artículo 3 lo declararon válido por la consideración alfa. Y el abogado en el siguiente amparo esgrime una consideración beta, que vista de la que consideraron los ministros. En ese sentido, o sea, se podría elaborar, o sea, someter a una nueva consideración la validez de ese artículo 3 en virtud de una consideración nueva. No tan directo, pero lo que dice ahí es la interpretación conforme. La interpretación conforme es, esta norma se ve fea, pero es válida si la interpretamos conforme al resto de la Constitución. Es decir, Conforme a la consideración que dieron ahí. No okay. Ahí va a estar escrito y esto es lo que va a decir. Lo que va a decir es, mire, esto que dice que se van a formar las energías por costo unitario y tal, no, y esto es más o menos lo que dice el ministro Saldívar, no significa que estén fuera las energías libres ya ipso facto. Esto no es autoevidente. Tenemos que declarar válida el orden de despacho previsto, interpretando esta norma conforme al artículo 4. Y el artículo 4 y la Ley de Transición Energética dice que se tienen que fomentar las energías limpias. Entonces, esta norma es válida siempre y cuando se aplique conforme al resto del orden jurídico. Y si no le afecta a nadie, pues no le afecta a nadie. No es inválida en sí misma porque es válida conforme al resto del orden jurídico. Entonces, ¿qué significa para mí? Significa que si a mí me aplican ese artículo sin tomar en consideración eso que dijo el ministro, que es conforme, puedo ir a ampararme o a hacer un juicio diciendo no hicieron la aplicación conforme. Si a mí me quitan del camino sin tomar en cuenta lo que se dice aquí, que es todo el tema ambiental, la Ley de Transición Energética, me dejaron fuera indebidamente, este artículo no es autónomo, tiene que ser interpretado conforme a esto. Entonces, la sofisticación de una posible impugnación venidera es cómo justificamos que ese artículo ha dejado de ser compatible con otros. Entonces,
la carga argumentativa para el que quiera un litigio es doble. Este artículo es válido, lo que tengo que hacer fue usado indebidamente. Ya no estoy juzgando el artículo, estoy juzgando su uso, más o menos. Gracias. Pero ahí están los transitorios cuarto y quinto. ¿Qué pasa con el tercero, donde se marcan los 180 días para que corra toda la modificación de normas? ¿Se suspende todavía? Ese no alcanzó ni mayoría de validez ni de invalidez, por lo tanto quedó igual. Soné como Cantinflas, ¿verdad? Pero todas las normas que no están aquí siguen siendo válidas. Plano. Pueden ser impugnables a partir de ahorita en un juicio de amparo. Estas ya no. Estas son las que con toda seguridad un juez te va a decir, argumentale más, porque esas. Entonces el tercero está plenamente vigente. Tan pronto reciba el Congreso la notificación de la resolución, se restablecen todo tipo de comercio. Y hay alguien que por acá tenemos preguntas. ¿Cómo podría tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 36, fracción quinta, de la ley de la CFE en torno a la votación de las comisiones que se discuten en el Pleno? A ver, otra vez. ¿Cómo podría tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 36, fracción quinta, de la ley de la CFE en torno a la votación de las comisiones que se discuten en el Pleno? De las comisiones. No entiendo. ¿Podemos, Gabriel, reescribir la pregunta? Sí, si me ayudas nada más para entender bien. Si te refieres a qué hacer con ese artículo, el artículo 36, quinto, es uno de los que se... Habla del 36. No, aquí estamos estás hablando de la ley de la CFE, porque tiene alguna cosa que tiene que ver con lo de la producción y los contratos, seguramente. Si me mandas un poquito más info. Sí. Oye, yo tengo a mí me sigue haciendo mucho ruido, independientemente de las, que no es importante, pero a mí me sigue haciendo mucho ruido qué va a pasar con esta nueva metodología de votación. Porque me parece que se puede empezar a reproducirnos no solamente hacia abajo, sino hasta como los clientes pueden empezar a argumentar este artículo, pero de este lado, pero ya se dijo que sí, pero es que yo estoy basándome, ¿se acuerdan de esa votación en el cuadrito que no? ¿Se acuerda Sí. que hubo un señor un ministro que dijo que ese sí, pero en esto no? Por ahí voy yo. Pues como no tenemos teoría de eso, tal vez pudiera haber un amparo sobre este artículo, sobre este punto que dijeron que ese no. Entonces, Sí. ¿qué pasa con esa metodología? O sea, ¿crees que se vaya a replicar esta metodología? ¿O crees que fue una cosa estratégica específicamente para este caso? ¿O que vayan a empezar a generar de manera más... Ahí, sí, ¿no? Es un tema... Porque generaría una incertidumbre, o sea, un inversionista dice, bueno, ¿qué dijo? Pues invierto o no invierto, o sea, no entendí. Bueno, inversionistas y abogados. Claro. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿No? Está cambiando o cambió en esta sesión, cambió una tradición jurisdiccional de la novena y la 10ª época. Es decir, cambiaron la manera en la que se discute y se votan las cosas en la Corte. Lo han hecho antes, sí y no. Nunca de esta manera, hasta donde yo tengo memoria, y citando a la ministra Piña también. La primera vez que sucede algo así. El problema es la manera en la que se hacen las preguntas, es la manera en la que se obtienen las respuestas. Lo que faltó en esta sesión fue preguntar, ¿el artículo 14, fracción 5 es válido o inválido? Señor ministro, ¿por qué? Por la razón que quiera, pero ¿es válido o es inválido? Ya discutimos el medio ambiente, la libre competencia, los tratados internacionales. Ahí está todo lo que dijeron los quejosos. ¿Alguno de estos le hace sentido? Es más, si ninguno le hace sentido, la Constitución es tan importante que se puede suplir la queja. Puede ser que el quejoso no haya planteado algo que usted percibe, se vale que usted traiga un argumento que no planteó el quejoso.
Entonces, le repito la pregunta, ¿es válido o es inválido el artículo? Esa es la votación que no se dio. No se dio. Se votó, ¿le parece bien o no le parece bien lo que plantea la ministra? Y los votos fueron en general así. Sí, estoy de acuerdo que concluye, pero no como argumenta. Estoy de acuerdo como argumenta, pero no estoy de acuerdo con lo que concluye. No estoy de acuerdo en nada. Pero ¿y el artículo? Bueno, no importa porque lo vamos a volver a discutir. Entonces, se discutió y se rediscutió y se rediscutió el proyecto y no el artículo. Entonces, se replicará, espero que no. Hay un tema importante respecto a la metodología. Los secretarios, estoy de cuenta que proyectan esto según se puede percibir en el proyecto, deben de tener una escuela, no necesariamente judicial, se ve una manera diferente de proyectar la sentencia. La señora ministra también no tiene antecedentes judiciales, ella era legisladora, en la tribuna se argumenta y se plantean las cosas de manera diferente. Es muy interesante que ustedes vean a los ministros que son de puño judicial cómo argumentan respecto a los que no lo son, los que tienen más años de los que acaban de llegar. Esto es un asunto de un cuerpo colegiado, no hay, ahora sí, yo no veo ni mérito ni defecto. Lo que veo es un grave accidente jurisdiccional por quizás no haber utilizado el canon de votación tradicional. Tampoco creo que haya un reglamento que hayan modificado ni nada, pero sí creo que, y para mí es bien importante decirlo, claramente no es una falla del secretario penal de acuerdos. O sea, no hay una falla, es para mí un verdadero accidente del orden de discusión, deliberación y cómputo de lo que se está votando. Ya reescribió, bueno, a ver, dice sí, porque lo que le dijiste que sí, tiene que ver con respecto a la remoción de consejeros para que discutan alguna reforma con respecto a la ley misma de la CFE. Ahí sí, me encantaría comentarte, pero voy a cometer un error de impresión porque no lo traigo claro de qué es lo que yo podría aportar. Pues no sé si hay alguien que tenga alguna otra pregunta. Bueno, creo que para cerrar es, ¿qué tendría que pasar? Voy a ponerme trágica. Para que, pues los que todavía no se decidieron sobre su validez y demás. Está el lado de que cambie la Constitución para que ya no haya una contradicción, ¿no? Que sería lo más desastroso que podría pasarnos. O que venga un nuevo Congreso y cambie la ley para que ahora sí esté acorde a la Carta Magna. ¿Qué crees que vaya a pasar? Porque ahí que se quedaron algunos suspensas, ¿no? Eso sí no es nuevo. Muchas decisiones de la Corte no son exhaustivas y no pueden serlo con este sistema de votación, y eso está bien. Acuérdense que son dos poderes. El poder legislativo goza de una presunción de validez. Se supone que lo que hace es válido. A los jueces les llamamos los legisladores negativos. Nos gusta pensar que tienen goma, pero no pluma. Pueden borrar, pero no pueden hacer leyes. Y ojalá no borren mucho porque pues, esperamos que el legislativo haga bien las cosas. Entonces, a veces cuando no alcanza el Poder Judicial a borrar, pues quedan algunos borroncitos en la ley. Entonces, hay muchos ejemplos en donde sin alcanzar mayorías, sin alcanzar una definición muy contundente en estos grandes procesos, son estructurales, son acciones de inconstitucionalidad, está a juicio la ley misma. Si ahí no prospera, lo que sigue es sus derechos, nuestros derechos, están salvaguardados por otros artículos que no están en la ley de la industria eléctrica, están en la ley de amparo, están en la propia Constitución. Entonces, falta ver que la aplicación concreta de esa ley sea constitucional. Todavía nos falta un camino de ver, este no es un cheque en blanco, esto no significa que de ahí se puede hacer lo que sea. La participación del ministro Saldívar sí es importante, porque dando su voto de validez a las normas, dice, y la mayoría va con él, que debe de hacerse una interpretación conforme a la libre concurrencia, al medio ambiente y a la seguridad energética. Entonces, el SENACE, el legislativo, la CENER, las modificaciones orgánicas que hay que hacer, son muchas,
no son pocas, tienen que tomar esos referentes. Y si no se toman, desde luego que habrá nuevos juicios para esas decisiones que vienen. Entonces, ni están blindados los válidos, ni están blindados los inválidos, porque lo que sigue son secuencias de actos de autoridad que seguramente nos van a llevar a nuevas ponderaciones. Entonces, lo único que es claro es que la ley ha salido intacta del procedimiento, fortalecida en algunos artículos, y estamos regresando a casilla 1 de esta OCA. Y sobre esa habrá que tejer cuál es la situación concreta de cada una de las personas involucradas, cuáles son los derechos que podrían estar en juego con ese marco jurídico vigente, y cómo es que los actos de autoridad que vengan tendrán que ser, como dice el ministro presidente, conformes a la Constitución. Más o menos creo que ese es el escenario en el que nos vamos a mover. Bueno, muchísimas gracias por la explicación. Creo que fue muy clara desde los antecedentes cómo fue pasando, y sobre todo creo que el mapa analítico que hiciste es clarísimo de cómo se fueron generando argumentos para poder quitar el enfoque sobre lo que era la votación inicial, que era la norma, para poder generar aquí una serie de puntos, ¿no? Creo que esa es también una estrategia, ¿no?, interesante que habrá que analizar. Después nos pasas eso, ¿no?, esta presentación. Yo creo que, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde. Próximamente, el 8 de junio, estaremos dentro del marco del Legal Tech Lab. Vamos a lanzar nuestro programa de regulación y competencia específicamente de mercados digitales. Nos encantaría que nos puedan acompañar, porque es una iniciativa específica diseñada para poder abordar toda la transformación en la economía digital que se está generando y todas las implicaciones y desafíos que traen en temas de regulación y competencia en nuestro país, tomando como referentes los marcos y los cambios jurisdiccionales que se han hecho en otras latitudes. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.